Ujú. Ahora sí, estamos en vivo y en directo. En este momento estamos haciendo la conexión a través del Facebook Live, los que estamos acá presentes en nuestra sede principal, los que están conectados por la plataforma, los que nos van a ver en este momento a través del Facebook Live, los que nos van a ver en diferido por nuestro canal en YouTube. Pues le damos a todos y a todas la bienvenida en medio nuestro. Esto es un lugar donde usted puede conseguir revelación de la palabra del Señor. Bien, le voy a invitar rápidamente a que usted se pueda ubicar en el libro de Apocalipsis. Ese va a ser la lectura inicial que vamos a tener la tarde de hoy. Estamos arribando a nuestra segunda semana consecutiva de oración y de ayuno ininterrumpido. 3 semanas, nos queda una. Gloria a Dios, que para la semana que viene vamos a cerrar con broche de oro para la gloria de Dios. 3 semanas ininterrumpidas de oración y de ayuno que le ofrecemos al Señor siempre al principio de cada año. Amén. Muy bien. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Ubíquese en el versículo desde el 1 hasta el 3. Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: la revelación de nuestro Señor Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor. Esta va a ser la lectura que nosotros vamos a tomar inicialmente para nosotros conversar la tarde-noche de hoy acerca de un tema que lleva por título las 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos a ver si esto lo podemos compartir en 2 partes. Si el día de hoy damos la primera parte y la siguiente semana pudiésemos culminar por lo menos con las últimas 4 iglesias. Vamos a ver una parte introductoria para entender el libro de Apocalipsis. Vamos a ver si nos da tiempo de estudiar por lo menos 3 de las primeras 7 iglesias, y para la siguiente semana vamos a estar culminando con las últimas 4 iglesias. Entonces podemos comenzar diciendo que el libro de Apocalipsis, como su nombre lo indica, viene a representar la revelación que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret le mostró al apóstol Juan para que nosotros conociésemos cuál iba a ser la condición final o la situación final por donde tendría que pasar toda la humanidad en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo. ¿Cuántos creen que estamos ya en los últimos tiempos? Todos, ¿verdad? Entonces prepárese, agarre papel y lápiz y anote, porque es muy importante lo que vamos a estudiar. Este libro de Apocalipsis es el libro más difícil y complicado de estudiar
de las Sagradas Escrituras, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y con el uso correcto y debido de las herramientas indicadas para ello, nosotros podremos obtener una buena interpretación de lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere revelar a través de su palabra. ¿Tanto me dicen amén por eso? Gloria a Dios. Porque déjeme decirle que este ha sido el principal problema de muchas personas en el mundo entero, que no toman en cuenta a la hora de estudiar la palabra del Señor, no toman en cuenta al Espíritu Santo de Dios, quien fue el que inspiró a los hombres para que escribieran este maravilloso libro. Y por otro lado, porque las personas que lo leen no utilizan el método correcto de interpretación, como lo es el método gramático histórico. Y déjeme decirle que aquí es donde comienzan los problemas, porque comienzan las personas a espiritualizar la lectura de la palabra, comienzan a utilizar métodos alegóricos que no son demostrables y lo que hacen es tergiversar o confundir lo que ciertamente el Espíritu Santo de Dios quiere decirnos a través de su palabra. De tal manera que la mejor manera de nosotros poder interpretar la palabra de Dios es en primer lugar a través de su Espíritu Santo y en segundo lugar a través de lo que nos enseña la misma palabra de Dios, porque ella es su propio intérprete. ¿Cuántos me van siguiendo hasta el momento? Gloria al Señor. Le voy a poner un ejemplo. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, en el versículo 12, lo que dice la palabra del Señor. Dice, el apóstol Juan está inspirado por el Espíritu Santo y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Dice, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieves, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, en esta lectura, en estos pasajes, nosotros podemos observar un lenguaje simbólico, un lenguaje que todos quisiésemos conocer, porque no podemos negar que las escrituras están llenas de un lenguaje simbólico. Pero, como les venía diciendo, la correcta interpretación de lo que quiere decirnos Dios a través de su palabra es estudiando la misma palabra, porque usted se va al versículo 20, es decir, al final de ese capítulo número 1, y usted se va a percatar cómo la misma palabra interpreta lo que venía describiendo, lo que venía diciendo. Mira cómo dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Ya usted ve cómo la misma palabra de Dios revela lo que el Espíritu Santo quiso decir. ¿Qué quiso decir? Bueno, que las estrellas vienen a ser los ángeles
del Señor, las estrellas vienen a ser los mensajeros, debo decir, del Señor, y que los candeleros vienen a representar los 7 tipos de iglesia de los que nosotros vamos a conversar el día de hoy. Ahora, en este pasaje que acabamos de leer hay una enseñanza, porque la palabra de Dios dice que los candeleros aquí vienen a representar a la iglesia de Jesucristo. Y si usted hace memoria, un candelero tiene 7 brazos, 3 brazos de un lado, tiene 3 brazos del otro, y el brazo del medio representa a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, esto quiere decir que la iglesia que no tenga a Jesucristo de Nazaret en medio de sus actividades vendrá a ser una iglesia que estará destinada a fracasar en este mundo. Ya usted va viendo más o menos lo que la interpretación de la misma palabra quiere decir. Y lo mismo sucede en el capítulo 17. Ahí tenemos otro ejemplo de lo que estamos diciendo, de cómo está lleno de simbología o de simbolismo, pero la misma palabra del Señor la interpreta. Lea Apocalipsis 17:3, usted va a leer allí la historia de la gran ramera, y del versículo 9 al 18, usted va a ver cómo la propia palabra de Dios describe todo ese lenguaje simbólico que usted estaba leyendo. Entonces, en conclusión, nosotros, para poder interpretar correctamente la palabra de Dios, tenemos que utilizar, uno, el método correcto, el método indicado, el método gramático histórico, y número 2, la iluminación del Espíritu Santo del Señor. Porque si no, vamos a comenzar a espiritualizar las cosas, vamos a comenzar a alegorizar la palabra de Dios y vamos a salir más confundidos que, bueno, al principio, antes de conocer todo. Entonces, entrando en materia, en el capítulo número 1, en el versículo 19 de Apocalipsis, el Señor, podemos observar cómo el Señor divide o sectoriza los acontecimientos que van a ocurrir en el futuro de una manera ordenada. Porque mire, él le dice en el versículo 19 a Juan, le dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. ¿Ves? Es decir, nos está hablando de una manera ordenada, cosas que van a suceder después de las que él le está mostrando, como diciéndonos, hay un orden en el cual las cosas van a suceder, y si nosotros lo seguimos de una forma correcta, entonces esto nos va a ayudar a entender y a comprender con mayor facilidad los eventos que el Señor nos está describiendo en su palabra. Entonces, usted va a poder observar en el libro de Apocalipsis que desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, usted va a conseguirse con la nueva institución. En estos capítulos 2 y 3, se va a conseguir con la nueva institución que Dios creó cuando congeló el programa de 69 semanas que tenía con el pueblo de Israel durante la dispensación de la ley, y donde Dios abrió una nueva dispensación de 2000 años con una nueva institución llamada la Iglesia de Jesucristo. Y entonces aquí nosotros podemos observar interactuando este capítulo 2 y capítulo 3, va a estar observar ahí interactuando en sus inicios a esa iglesia, dando sus primeros pasos o en esas etapas o niveles evolutivos por donde la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret tiene que pasar, tiene que atravesar. Lo cual también podemos aplicar o aplicarlo de forma individual, porque estos capítulos nos muestran a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo
pasando por distintas etapas o evoluciones que tiene que atravesar en la vida, o también podemos aplicarlo individualmente a tipos de personalidades que nosotros vamos a conseguir dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Si usted quiere entender un poco más esto de la semana 69, cuando Dios los congela y queda una semana pendiente, la 70, esto fue lo que predicamos la semana pasada con el tema de la gran tribulación. Usted puede buscarnos en nuestro canal en YouTube como Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. Usted se suscribe, le da like, hace un comentario y lo comparte con aquellas personas que usted sabe que lo necesitan. Y de esa forma usted se va a poner al corriente, al tanto de lo que estamos explicando. Amén. Entonces, en este primer capítulo 2 y 3, vamos a ver esa nueva institución llamada la iglesia, interactuando en sus inicios, ¿ve? Y pasando por esas etapas donde ella va a tener que evolucionar y, como les decía al final, pues la pudiéramos también aplicar de forma independiente para los individuos. Ahora, hablando de estas 7 iglesias de Jesucristo, podemos decir que el número 7, según la gematría o la simbología de los números en hebreo y en arameo, se usa para hablar de perfección. Cada vez que usted ve el número 7, usted va a entender que se está hablando de perfección. Y en este caso, se está utilizando ese número para hablar del diseño que Dios tenía con su iglesia. Y aunque estas cartas inicialmente fueron escritas para solucionar algunos inconvenientes puntuales que estaban ocurriendo dentro de esas iglesias que estaban ubicadas en el Asia Menor, donde actualmente está ubicada Turquía, estas palabras también tienen una aplicación espiritual y profética que hablan, como ya les decía, de 7 etapas o fases de desarrollo por donde la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe pasar hasta que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret regrese por ella, por su novia llamada la iglesia. Amén. A su vez, como les decía, esto nos va a describir o nos va a hablar de la condición final de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en el escenario terrenal antes del arrebatamiento de la iglesia al reino de los cielos, para posteriormente participar allá en el cielo, en el Bimá o en el tribunal de Cristo y ser recompensado con el casamiento o las bodas del Cordero de Dios. Amén. Entonces, de eso nos habla el capítulo 2, el capítulo 3, de los inicios de esa nueva institución llamada la iglesia y las etapas por las que tiene que evolucionar. En el capítulo 4, usted puede observar la iglesia de Jesucristo que ya fue raptada o sacada del mundo, y la puede observar en este capítulo 4 interactuando en el reino de los cielos delante del trono de Dios a través de los 24 ancianos que adoran a Dios en este capítulo. En el capítulo 5 nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret como el victorioso y como el único que podía desatar los sellos que revelarían los acontecimientos que van a suceder sobre toda la humanidad en el futuro. Y estamos hablando aquí de los 21 juicios que se van a desatar o se van a derramar sobre la tierra, como lo son los 7 sellos, los juicios de las 7 trompetas y los juicios de las 7 copas. Amén. Gloria a Dios. Posteriormente, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada o sacada de la tierra. En el capítulo 6, usted se va a conseguir con el inicio o el comienzo de la gran tribulación, la cual comenzará cuando el anticristo haga su entrada en el escenario terrenal montado sobre un caballo blanco, para comenzar con los juicios de ellos, después con los juicios de las trompetas y por último con los juicios de las copas, los cuales culminarán en el capítulo 18 con la guerra de Armagedón,
cuando el diablo sea apresado durante 1000 años. Luego en el capítulo 19, nosotros podemos observar el comienzo de la dispensación del milenio, donde nuestro Señor Jesucristo de Nazaret reinará durante 1000 años para terminar con la dispensación de los tiempos y a partir de allí comenzar con la eternidad. ¿Cuántos entendieron el breve resumen de todos los capítulos de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret? Amén. Gloria a Dios. Entonces, dicho todo esto, vamos a comenzar a estudiar las 3 primeras iglesias del libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar en primer lugar con la iglesia de Éfeso, la que usted va a conseguir en el capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Podemos comenzar diciendo que el nombre de la iglesia de Éfeso significa la deseada, la anhelada. Y cuando en este primer pasaje el Señor Jesucristo le habla al ángel de la iglesia, él se está refiriendo al pastor principal de la iglesia, porque la palabra ángel aquí se refiere a la persona escogida por Dios para estar al frente, en este caso, de esa obra. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, que la acabamos de describir como la amada, la escogida, la deseada, la anhelada, dice, y el Señor dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Ve? En el versículo 1, el Señor Jesucristo, aquí se les revela o se les presenta como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Ve? De tal manera que Jesús quiere decir que Él es el que tiene el control de sus iglesias y de sus ministros, los que Él ha escogido en todo el mundo entero. Amén. Cuando Jesús le dice o escribe acá que tiene las estrellas en su mano, nos está hablando de que Jesús conoce al cuerpo de Cristo. Él sabe que el cuerpo de Cristo está formado por muchas denominaciones, como lo escribía o lo describía el apóstol Pablo, que el cuerpo del ser humano tiene muchos miembros, pero todos pertenecen a un mismo cuerpo. Entonces, Jesús está diciendo que él sabe que su cuerpo, la iglesia, está formada por muchas denominaciones, y ahí pudiéramos hablar de los bautistas, de los metodistas, de los presbiterianos, de los pentecostales, y para usted de contar. Pero Jesús nos está dejando saber en este pasaje que Él no tiene preferencia en particular por ninguna denominación, porque Jesús sabe que todos son importantes, Jesús sabe que todos juegan un papel significativo en el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, y siempre y cuando tengamos al Espíritu Santo de Dios con nosotros y dentro de nosotros, entonces dicen las Sagradas Escrituras que todos somos hermanos en Cristo Jesús, miembros de un mismo cuerpo, y debemos respetarnos los unos con los otros. No como tristemente usted puede ver hoy en las redes sociales cómo se atacan unos contra otros, hablando de ministerios cristianos que lamentablemente pues lo que dejan es mal parada la bandera del reino de los cielos. Ahora, dentro de los aspectos positivos que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret resalta en esta iglesia, podemos leer el versículo 2 y el versículo 3, y después saltamos al 6. Jesús le dice, yo conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Luego dice en el 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Ve? Es decir, el Señor, cuando dice yo conozco tus obras, está diciendo no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que yo no conozca, que yo no sepa. Es decir, yo conozco tus intenciones, tus pensamientos, tus anhelos, tus proyectos, tus deseos, cosa que no puede hacer el príncipe de este mundo, porque solamente eso lo puede hacer nuestro Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros detallamos lo que nuestro Señor Jesucristo le está reclamando aquí a su iglesia, podemos entender que en esta carta el Señor le está reclamando a su iglesia el servicio que todos los hijos de Dios le debemos brindar por lo que Él ha hecho con nuestras vidas. ¿Ve? Porque esta iglesia de Éfesos era una iglesia que estaba ubicada en una ciudad muy desarrollada, en una ciudad muy movida, que tenía un puerto marítimo muy activo, muy comercial, y lamentablemente los hijos de Dios, los cristianos, se estaban desviando de sus capacidades, de los talentos que Dios había puesto dentro de ellos, que habían recibido para adorar y servirle a Dios, y eso lo estaban desviando para entrar ellos en una carrera por el materialismo, una carrera por las comodidades de este mundo, y entonces todo era trabajo y trabajo y trabajo. ¿Ve? Porque como estaban en esa zona comercial, estaban en medio de un puerto donde había mucho movimiento, pues el Señor les estaba recriminando que tenía cada uno de ellos un talento, una capacidad que les había entregado para que lo adoraran, para que les sirvieran por todo lo que Dios había hecho, los había rescatado del mundo, los había salvado, los había perdonado sus pecados, había inscrito su nombre en el libro de la vida, los había rodeado de bendiciones. Y ahora las personas estaban tan ocupadas en sus trabajos que no tenían tiempo para agradecerle a Dios lo que Él había hecho por ellos. Entonces, es por eso que en este versículo 2 y 3, usted puede ver cómo el Señor le resalta todo esto, y dentro de los aspectos negativos que Él recrimina en esta iglesia, tenemos en el versículo 4 y 5, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en el 5 le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, entonces vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Ve? Le dice, ha dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque ahora estás enfocado en tus compromisos, en tu trabajo, en tus actividades, y no tienes tiempo para el Dios que te hizo el milagro, el Dios que te salvó, el Dios que te sanó de las enfermedades, el Dios que te libró de problemas económicos, el Dios que rescató tu familia, el Dios que cuida a tus hijos, el Dios que te tiene sano y saludable, como hasta el momento lo ha hecho. Y le dice el Señor, arrepiéntete, porque de esa forma, con esa actitud, los creyentes de esa iglesia estaban tomando en muy bajo
estima o estaban subestimando el llamado que Dios les había hecho para que les sirvieran por estar enfocados en los negocios de este mundo. Y yo me pregunto, ¿de qué le vale al ser humano tener los mejores carros, tener las mejores casas, tener una gran riqueza en este mundo de tanto trabajar, si al morir esa persona se va de cabeza para el infierno? Porque no tuvo tiempo para el Señor, porque lamentablemente pues su nombre no se consiguió inscrito en el libro de la vida. Entonces, ¿de qué vale el carro? ¿De qué vale la casa? ¿De qué vale la riqueza si su nombre no está inscrito en el libro de la vida? ¿Ve? Entonces, eso era el reclamo que Jesús le estaba haciendo a esta iglesia. Y tenemos que recordar que Jesús fue el que dijo que unos recibirían un talento, otros 2 talentos, otros 3 talentos, y al final Dios va a pedir cuenta por cada uno de esos talentos que te haya entregado para que le sirvieras cuando te hizo un llamado. Y esto lo podemos leer nosotros en Mateo capítulo 25, en el versículo 14. Mire cómo dice del 14 al 30. Jesús dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos, a otro 1 talento, y a cada uno conforme a su capacidad les dio talentos, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con esos talentos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que tenía o el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que es hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya usted ve cómo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret a cada uno nos reparte talentos. ¿Para qué? No para hacer riquezas, no para perder el tiempo en este mundo, sino para servirle a Él. Pero entonces desviamos ese talento que el Señor nos ha dado y nos enfocamos en las actividades de este mundo. Y cuando el Señor venga a pedirnos cuentas, mire lo que va a ocurrir. Ahí los que van a multiplicar sus talentos sirviéndole al Señor, o aquellos que
se descuidaron, aquellos que no le sirvieron, y mire lamentablemente cómo terminó todo esto. ¿Qué recompensa le ofrece nuestro Señor Jesucristo en Nazaret? Bueno, vayámonos ahí mismo al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 dijimos, versículo 7. Mire cómo dice nuestro Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Ya usted ve, al que venciere. Quiere decir que esto es una batalla, esto es una lucha, y todos vamos a tener la misma batalla, pero al que venza, dice el Señor, le daré a comer del árbol de la vida eterna, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos quieren comer del árbol de la vida eterna? Amén. Todo, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, en esta etapa de esta iglesia de Éfeso, muchas iglesias pasan por esta situación. Muchas iglesias se van a conseguir con personas que van a venir, que tienen talento, que tienen capacidades, pero lamentablemente no quieren ponerla al servicio del Señor. Lamentablemente las iglesias están llenas, como la de Éfeso, con personas con muchos talentos y capacidades, pero que lamentablemente tienen más compromiso con las actividades de este mundo que con las cosas del Señor. Amén. Gloria a Dios. En segundo lugar tenemos la iglesia de Esmirna, que tiene un significado así como una especie de ofrenda al Señor. Y en este versículo 8, el Señor dice: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, y se les presenta de la siguiente manera: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es decir, que aquí el Señor se le presenta, así como se le presentó al apóstol Juan en el capítulo 1, se le revela con poder y con gran fuerza, diciéndole: yo soy el primero y yo soy el último. Es decir, yo soy el que inicio tu vida. Yo fui el que originé tu vida y soy el que determinará cuándo terminará tu vida. Así que termina como diciéndole: no temas de las cosas que hay en este mundo, porque yo estoy contigo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, dentro de los aspectos positivos que Jesús resalta de esta iglesia de Esmirna, en el versículo 9, Jesús le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Jesús le dice: yo, una vez más dice, yo conozco tus obras, absolutamente todas tus actividades, todos tus pensamientos, todos tus compromisos, cosa que, como les decía, no puede hacer el príncipe de este mundo, sino solamente Dios, porque el único que conoce tu pensamiento, tu mente y tu corazón se llama Jesucristo de Nazaret. El diablo lo que hace es adivinar, ¿ve? Lo que hace es jugar con el pasado, las cosas que ocurrieron, pero no puede conocer el futuro. Eso solamente lo conoce Dios. Entonces le dice: conozco todas las cosas, conozco tus verdaderas necesidades. Y entonces comienza a resaltarle todo lo que iba a ocurrir o a pasar la iglesia durante esta etapa. Le dice: tu tribulación, o sea,
van a venir momentos difíciles en la vida por donde todos vamos a atravesar o todos vamos a pasar, y tu pobreza, porque aquí Dios ni está en contra de los pobres ni en contra de los ricos, porque termina diciéndole entre paréntesis, pero tú eres rico. ¿Ves? No hay nada más terrible en este mundo que vivir con una mentalidad de pobreza, porque déjeme decirle que hay personas que están sanos, están saludables, tienen familia, tienen techo, tienen salud, tienen de todo, pero tienen una mentalidad de pobreza, porque creen que como no tienen un BMW, porque no tienen una casa de 2 plantas, porque no andan viajando de una nación para otra, pues entonces lamentablemente ellos se van a echar a morir por eso. ¿Ves? Entonces dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es decir, van a llegar momentos donde también ustedes van a conocer a muchos que se van a comenzar a hacer llamar judíos, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Isaacar, de la tribu de José, de la tribu de Benjamín. Yo soy de la tribu de X. Y lamentablemente, dice el Señor, no lo son. Eso se parece a lo que hoy día estamos viendo en los medios de comunicación, en las redes. Ahora todo el mundo, o un gran número de personas, dicen que son judíos, pero aquí dice la palabra, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Peligro, peligro estar recibiendo doctrina y enseñanza de una persona que se haga llamar judía cuando en realidad no lo es. Entonces, ¿qué te va a transmitir? Lo dejo allí en signos de interrogación. Dice entonces el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. Y les revela lo que iba a suceder con esa iglesia. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Ves? Entonces, lamentablemente, pues, el Señor está diciendo que todas y cada una de las iglesias va a tener que enfrentar el día malo, va a tener que enfrentar una situación como la que vivió en este caso esta iglesia de Esmirna. ¿Ves? Pero el Señor dice, si tú me buscas primeramente por encima de las riquezas, por encima de las principales necesidades, todo lo que tú requieras te vendrá por añadidura. Y es por eso que muchos cristianos últimamente, lamentablemente, dejan de tener lo que el Señor quiere poner en sus manos, porque ellos no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Ellos lamentablemente están más enfocados en los compromisos y en las actividades de este mundo que en las cosas del Señor. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Pues que cuando viene el día malo, estas personas no tienen conocimiento de la palabra, no tienen convicción, no tienen formación, no tienen cómo enfrentar los problemas, las circunstancias. El enemigo los enreda y los hace caer lamentablemente. Amén. Así pasó con esta iglesia. Se desató una persecución sobre ellos después que crucifican a Jesucristo de Nazaret. Eso fue una persecución sobre todos aquellos que se identificaban con Jesucristo de Nazaret. Y dicen los historiadores que en aquel entonces agarraban a los cristianos que se identificaban con Cristo, les montaban un muerto encima, se lo amarraban y los encerraban en una cárcel para que se descompusiera el muerto encima de esa persona y le transmitiera enfermedades, le transmitiera peste, le transmitiera virus, infecciones. Pero estas personas, mire, no se retractaban de llamar a Jesucristo de Nazaret el Señor y el Salvador de sus vidas. Lamentablemente nosotros hoy día tenemos personas que
les da miedo predicar de Jesucristo. Les da miedo hablar de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y en sus trabajos, en sus hogares, en sus comunidades, nadie sabe que ellos son cristianos porque les da pena, les da vergüenza. Mire, en aquel entonces se pagaba con la vida y esas personas morían creyendo en Jesucristo de Nazaret. Pero aquí, por vergüenza, por pena, las personas no abren su boca, no hablan de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, el único que tiene misericordia de ti y de mí. Yo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te profetizo que si tú hablas de Jesucristo de Nazaret, si no te avergüenzas de decir que Jesucristo es tu Señor, es tu Salvador, que Él te sanó, que Él te liberó, que Él te tiene sano y saludable, pues mira, si te mantienes firme y sólido, al final tú y tu descendencia terminarán sirviéndole al Señor. Toda tu familia será salva para la gloria del Señor. ¿Cuántos me dicen amén por esa palabra? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la palabra del Señor dice que nosotros no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Ves? Y si tú soportas, como decimos coloquialmente hablando, el chalequeo, si tú soportas las calumnias, si tú soportas las mentiras, entonces tu familia terminará llegando a los caminos del Señor. Amén. Gloria al nombre de Dios. Entonces Dios aquí les termina diciendo, para salir de esa situación, arrepiéntete. ¿Ve? Entendiendo que a través del arrepentimiento, esta es la única manera que nosotros tenemos de poder reconectarnos con Dios, ¿ve? De demostrarle a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, que nosotros nos desconectamos de las cosas malas para hacer lo bueno. ¿Ve? El que fumaba no fuma más, el que decía grosería no dice más grosería, el que le pegaba a la mujer ya no le pega más, ¿ve? Y ahora está dando testimonio para la gloria del Señor. Amén. Entonces, sin embargo, esta es una de las iglesias a las que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret no termina llamándolos al arrepentimiento. Si usted se pone a leer y a ver a 5 de las 7 iglesias, Jesucristo le dice arrepiéntete, pero solamente a 2 no les manda a arrepentirse. Además, en el versículo 9, usted se puede dar cuenta que estas personas estaban acorazadas, blindadas con el conocimiento de la palabra del Señor, y era lo que les impedía moverse de su posición o de su creencia en nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, porque ellos sabían que Jesucristo les dijo, he aquí estaré con todos y cada uno de vosotros hasta el final de todos los tiempos. Y ellos decían amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como comenzamos leyendo esta carta, que venció la muerte y que ahora está vivo, fue el que le terminó recomendando a su iglesia que no tuvieran temor, ¿ve? Que no temieran de lo que iba a venir sobre ellos, que el único tipo de temor que ellos debían tener era fallarle al Señor, era pecar delante del Señor. Ese es el verdadero temor que nosotros debemos tener. Amén. Y hay 5 coronas diferentes para los vencedores. Si usted se pone a leer las escrituras, tenemos la corona de la vida para los vencedores de las pruebas. En segundo lugar, tenemos la corona de justicia para los que esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. En tercer lugar, la corona de gozo para los ganadores de almas, los que aman lo que Dios ama. Y por último, la corona incorruptible para los que han vencido los deseos de la carne, para los que han crucificado su carne, para los que han muerto al yo. Amén.
Gloria al Señor. Entonces, esta era otra etapa por la cual tenían que atravesar la iglesia y por la que muchos creyentes en lo particular también teníamos que atravesar, porque de esta manera nosotros íbamos a consolidar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Qué recompensas le ofrece nuestro Señor Jesucristo? En el versículo 11 le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda o de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes la vida eterna, porque ahora tu nombre está inscrito en el libro de la vida, porque tu fe está establecida, fundamentada sobre la roca que se llama Jesucristo de Nazaret, el que murió, pero al tercer día resucitó, el que venció al diablo, el que venció a la muerte, las enfermedades, la tristeza, la depresión, y ahora está o ha prometido estar con todos y cada uno de nosotros hasta el final de todos los tiempos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí. Solo dos iglesias, la de Éfeso y la de Esmirna, y quedaríamos entonces pendientes con 5 iglesias para la semana que viene, por factor tiempo. ¿Ven? Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a dirigirnos hacia las personas que nos están mirando en este momento a través del Facebook Live, las que nos van a ver a través del canal de YouTube y que no han tenido una experiencia personal con Jesucristo de Nazaret y entendieron el mensaje y quieren ser protegidos, quieren ser resguardados por la misericordia de Dios, quieren inscribir su nombre en el libro de la vida. Yo te voy a invitar que allí donde tú estás puedas cerrar tus ojitos y que tú puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados, de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de idolatría, de ocultismo, de vicios y de adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración con sinceridad y con transparencia de corazón, como siempre decimos, te felicitamos porque te convertiste en un hijo o una hija de Dios. Y como hijo de Dios, ahora tienes el privilegio de conversar con el Espíritu Santo de Dios, de presentarle tus problemas, de abrirle tu corazón para que Él se glorifique interviniendo en tu vida y llevándote hacia el destino con el cual viniste a esta tierra. Amén. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos todos los domingos por este mismo canal, en este mismo medio, a que te conectes con nosotros a las 5 de la tarde, hora canaria, para la gloria y la honra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.